¿Qué tal? Bienvenidos, amigas, amigos de Mundo Radio Chile. Cada domingo al mediodía nos reunimos aquí en UCB Televisión, el primer canal cultural de la televisión abierta en Chile, con sus señales digitales en Santiago, Valparaíso, Viña del Mar, La Serena y Puerto Montt, para conocer las historias de radio de los protagonistas que construyen día a día la trayectoria de esta industria próxima a cumplir 100 años en nuestro país. Nuestros agradecimientos a Archi, Asociación de Radiodifusores de Chile, que nos brinda su patrocinio y apoyo. Junto con nuestro agradecimiento, nuestras felicitaciones para Archi, que en los primeros días de este mes de diciembre realizaron con gran éxito su asamblea anual Archi 2021 en formato presencial, por supuesto con los aforos permitidos por la autoridad sanitaria. Saludos afectuosos también para quienes nos ven en YouTube, en nuestro canal Clan M TV Streaming, y para quienes nos escuchan en la cadena de radios Ventisqueros, Radio Correo del Lago, en el sur de nuestro país, Radio Sol de Antofagasta y online almendra.cl. Recuerden que estamos exhibiendo los videos que nos envían a nuestra sección Muéstranos tu radio, que incluye también los home studio que realizan producciones sonoras para radio. Y hoy conoceremos el home studio de un gran sonidista de arte chileno. Como referencia, durante años estuvo a cargo de la musicalización de la serie chilena Los Venegas que transmitía TVN. Conozcamos ahora el video que nos envió el realizador audiovisual Víctor Bielefeld. Mi primer home studio lo tuve en la década de los 80 en Viña del Mar, 100% análogo. En él prestaba servicios de grabación publicitaria y grababa cortinas para radio y televisión. Ese viejo estudio lo cerré cuando me fui de viaje. En el siglo XXI, aprovechando la era digital, organicé en mi departamento en Santiago de Chile un home studio donde realizo piezas audiovisuales para nativahn.com, una radio online en Honduras. También desde aquí produzco la serie Curioso Mundo, que se oye en UCB Radio en la Quinta Región y en Meridional Radio en Punta Arenas. Aprovechando las tecnologías digitales, realizo una serie para televisión con la actriz Lidia Navarrete, Comidillas. Ella graba en República Dominicana, se edita en Chile y los videos los transmite EDN TV en Honduras. Interesante cómo Víctor, gracias a las tecnologías digitales, ha internacionalizado sus servicios en su home studio. Bueno, recuerda que puedes enviarnos tus videos a la sección Muéstranos tu radio al correo clanm@gmail.com. Ahora conoceremos las historias de radio de nuestro invitado, poseedor de un estilo de locución muy elegante, muy internacional, hombre de radio y televisión, un imperdible para nuestro programa. Señoras y señores, el señor Enrique González, a quien saludamos y le damos la bienvenida de inmediato a nuestro programa. Enrique, muy bienvenido a Mundo Radio Chile. Bueno, muchas gracias a ustedes y agradecerles la oportunidad de poder recordar cosas importantes de la radiodifusión y adherirme indudablemente al próximo aniversario de los 100 años de la radiodifusión y de Archi, básicamente, porque se cumple una labor muy importante. Históricamente la radiodifusión chilena ha sido evidentemente un canal de comunicación vital para nuestro país. Así es, coincidimos, ¿no es cierto?, todos los chilenos sin distinción que la radio es un elemento unificador de nuestra nacionalidad, de nuestra institucionalidad. Enrique, nosotros siempre preguntamos a nuestros entrevistados el momento exacto en que se produce ese chispazo que me dice: yo quiero ser un comunicador, quiero estar en la radio, quiero trabajar en la televisión. En ti, ¿cuándo se produce ese momento? Bueno, hace muchísimos años ya. La fecha exacta no la recuerdo, pero el hecho en sí podría explicárselos. Siendo un muchacho estudiante, tercer año de humanidades en esa época,
escuchaba fanáticamente los programas deportivos de la radiodifusión que llegaban en Santiago. Y escuché en una oportunidad en la radio Cervantes de aquellos años a unos comentaristas deportivos que me parecieron que tenían ciertas debilidades que a mí me parecía yo las podría suplir. Siendo un muchacho, me gustaba porque habíamos hecho un curso de foniatría y habíamos hecho un curso de teatro a través de una especie de clase que nos hizo Hugo Miller en aquellos años. Entonces, de allí empezó a picarme el bichito de las comunicaciones y del teatro o la radio, y fui muy patudamente a esa emisora a la hora de ese programa, y no llegó nadie al programa, absolutamente nadie. Sin embargo, el control de que estaba en ese momento me dice: ¿usted qué viene? Yo venía a conversar con las personas que hacen este programa. Me dice: póngase, entra al programa, entre y conversemos. Y me dijo: hable usted, ¿cuál fue el último evento deportivo que usted vio? Y le conté la historia de un partido de fútbol y después un match de boxeo que había ido al Caupolicán, donde seguía yo los días viernes las actividades de boxeo. Ahí comenzó mi actividad. Estuve media hora hablando y media hora explicando hechos que yo había vivido como relleno de ese programa en que no llegaron los comentaristas, porque era una emisora en que se rentaba mucho espacio, y seguramente esos arrendadores de espacios ese día no estaban en su mejor momento para ir, y la verdad es que dejaron botado el programa. Desde ese mismo momento el director de la radio habló conmigo y me dijo: usted tiene algunas condiciones, me dijo, me gustaría conversar con usted. Hablamos, y después me puso en un turno de locución en la mañana muy temprano, donde leíamos el diario como noticias. Ese fue un poco el inicio de mi actividad. Y esos, tú dices que no recuerdas exactamente el año, pero ¿en qué década fue? Radio Cervantes, yo tendría en esa época 13 años, estamos hablando de unos, imagínate, hoy tengo 83 años, ustedes son buenos para las matemáticas, imagínate la cantidad de años, o sea, 70 años atrás, estamos hablando de 70 años atrás. Enrique, en realidad... Y en ese momento yo hacía ese turno de locución en la Radio Cervantes, y me iba al liceo a clases, o sea, hacía de 5:30 a 7 de la mañana el turno, y a las 7:30 yo ya estaba yéndome al liceo, que entrábamos a las 8 clases. Esos típicos comienzos de la radiodifusión en que era todo entusiasmo, absolutamente, no había ninguna base profesional, no había una formación, no había ningún tipo, sino que eran deseos, atributos algunos personales, algunas capacidades de improvisación, algunas capacidades que vio el director de la radio en ese momento y decidió darme una oportunidad y buscarme la opción para que yo siguiera funcionando en la actividad. Perfecto. ¿Y cuántos años estuviste ahí en la Radio Cervantes con este...? No, fue unos 2 años nada más. Y después me fui a Radio Carrera, y en la Radio Carrera ya empecé a hacer una locución formal. Y en esa oportunidad, en esa locución formal, parece que había una especie de búsqueda de voces en la radiodifusión en general por parte de una importante emisora. Y llegó una mensajera que era locutora, Ofelia Gacitúa, de Radio Cooperativa, y me dijo si yo estaría dispuesto a hacer una prueba en Radio Cooperativa, porque me parecía que tenía la virtud la Radio Cooperativa en esos años de ver que el tono de voz de un locutor se asemejara al staff de locutores que tenía. Y en ese momento ellos consideraron que yo tenía esa característica y me fueron a buscar, hice la prueba y quedé en Radio Cooperativa. Vale decir, estuve en la Radio Cervantes 2 años, en la radio Carrera habré estado 1 año, y después ya inicié en Cooperativa siendo muy joven, 17, 18 años. Un niño. Sí. Un niño. Recordad que en aquel entonces también lo viví yo, era mayor de edad a los 21 años, no a los 18 como ahora. Oye, Enrique, ya, y cuando te llama Ofelia Gacitúa y te dice: tú tienes un tono parecido a los locutores que nosotros queremos que sean como la voz corporativa de nuestra radio, ¿quiénes eran estas referencias? ¿Recuerdas algún nombre? Claro, recuerdo básicamente a los más importantes que me recuerdo, pero los otros también lo eran. Estaba Sergio Silva, Adolfo Yankelevich, estaba Mario Barahona, que hoy día vive en Estados Unidos, espero que viva y esté activo. Se fue a vivir allá ya siendo bastante mayor también.
estaba Darío Aliaga, me acuerdo, Pato Bañao. Estábamos en ese tiempo haciendo programas tanto periodísticos. La verdad es que hacíamos de todo. Éramos discotecarios, éramos programadores, éramos redactores de prensa, cuando faltaban los periodistas. Éramos multifacéticos para actuar y éramos colaboradores. Nos encantaba lo que hacíamos. Ahora esa radio tenía una particularidad, es una gran radio, y es una gran radio, pero tenía auditorium. Por lo tanto, llegar al auditorium, hacer una presentación de espectáculos en vivo, era como un paso muy importante. Por lo tanto, todo el proceso previo se hacía a través de noticiarios, a través de programas envasados que se hacían. Y para llegar al auditorio prácticamente lo hacían las grandes figuras, la Ofelia Gacitúa, que era locutora, Sergio Silva, Adolfo Yankelevich, etcétera, etcétera. Hasta que el gran paso importante que uno daba era que lo designaban a animar un show en el auditorio de Radio Cooperativa. Era un auditorio en la calle Bandera, que era un teatro gigante y que ya tipo 9 de la noche se paraban las funciones de cine y se actuaba solamente como un auditorio de la radio cooperativa que traía grandes figuras mundiales al espectáculo, como lo hacía también Radio Minería en ese tiempo. Me imagino que el público auditor llenaba las aposentadorías de este teatro para ver estos espectáculos. Eran filas esperando que pudiera copar la capacidad, y se hacía una entrega de un ticket para que pudiera realmente la gente no seguir esperando. Pero eran dos shows, el de 9:30 a 10 y del 10:05 a 10:30. Por lo tanto, se distribuían dos tipos de públicos para los dos shows. Entre ellos, el de las 10:05, lunes, miércoles y viernes, estaba Radio Tanda en esa época, que era un programa muy interesante para la gente, que se reía mucho y toda la comicidad estaba presente y físicamente allí. Qué increíble, ¿eh? Los auditorios de la radio marcaron una gran época. ¿Y cuál fue tu sentimiento, tu emoción cuando enfrentaste por primera vez a hacer radio con público presente? Bueno, un estado clásico, tensional, nervioso, pero salimos muy airosos, igual que también lo otro que era muy tensional en la radio cooperativa, y es bueno recordarlo. Y es bueno recordar la solidaridad que tenían estas grandes figuras de la radio, que para nosotros que éramos más jóvenes, era como un gran aporte, era como mirarlos hacia arriba, claro, a los nombres que yo te he mencionado. Había una pasada a leer reportajes, era otro gran premio de ascenso de tu calidad profesional. Cuando te asignaban a leer reportajes con alguna de estas grandes figuras, Yankelis, Sergio Silva, era porque ya tú estabas como entrando a la primera división, por decirlo así. Claro. Y llegó un momento dado en que me designaron a leer reportajes. Pero el lector de reportajes que me tocaba a mí era Sergio Silva, el compañero de lectura. Y Sergio tenía que subir corriendo a través del ascensor para llegar justo a la hora del comienzo del reportaje, que era a las 10:30 de la noche. Entonces, yo tuve que empezar solo, pero Sergio ya traía el libreto del programa y lo venía viendo en el ascensor. Y con ese vozarrón que tenía, me dice, von Millenbrock. Porque si no me grita el apellido, yo habría dicho von Millenbrock o algo parecido. Era la típica cosa de apoyo a los jóvenes que hacían esta gente, que eran solidarios y espectacularmente profesionales. Lo recuerdo en este momento como anécdota y lo encuentro realmente que ese aporte y esa colaboración a los nuevos y el perfeccionismo que tenía la radio cooperativa para sus locutores era lo que hoy lamentablemente no tenemos. Sí. Había un cuidado de edición, había cursos de foniatría, había cursos idiomáticos a todos los locutores especializados en el tema, que nos perfeccionaban para poder realmente hacer una locución que era muy purista, era muy técnicamente pura. No como hoy, que evidentemente es mucho más espontánea. Yo no lo estoy criticando, digo que es mucho más espontánea y más natural. Nosotros éramos lo que hoy día llaman locutores engolados, ¿no? Éramos como muy preparados. Acartonados, muy acartonados. ¿No? Hoy día no. Hoy día, entre que eviten un poco la grosería, yo lo encuentro muy natural y lo encuentro muy bien.
pero cuando evidentemente exageran y creen que a mayor groserío, a mayor griterío, a mayor chabacanería, evidentemente ya nosotros con nuestra formación lo rechazamos. Sí, Yo te voy a claro, contar ¿ah? una anécdota muy cortita. Yo soy Sí, compadre de Javier Miranda. ya, Javier Miranda hoy es un hombre de 92 años. sí, Está vivo y está mentalmente clever, perfecto. Yo trato de estar todas las semanas hablando con él y, y la verdad es que nuestro tema permanente es hablar de esto que te estoy contando. La perfección de lo que nos exigían antes a lo que hoy día nos exige y lo que hoy día escuchamos. Evidentemente, eh, el periodismo prevaleció sobre la locución. Ya los programas periodísticos son manejados por los periodistas. Evidentemente, nosotros muchos hicimos clases de locución a periodistas que hoy a los día son periodistas. importantes lectores de noticias o conductores de noticiarios en la radiodifusión. Por lo tanto, yo te diría que la radiodifusión sigue siendo un vehículo importantísimo en la conexión con el público y en la cultura y en la formación que se le da al público. Sí, qué importante sería poder rescatar un poco este estilo clásico, digo yo, de la locución, que de cierta manera educa al público auditor, es decir, le enseña cómo se tiene que hablar, a traducir sus pensamientos en palabras, utilizando las palabras correctamente, con una buena dicción. Eso, no, como tú lo señalabas, no lo criticamos porque es algo diferente, pero no se hace actualmente, ¿ah? Entonces, como que nos fuimos muy hacia el otro lado y dejamos lo clásico hoy como para las radios universitarias, eh, quizás para una locución formal de un spot de banco será, y aún así a veces también son bastante despeinados. Pero ¿crees tú que hace falta un poco eso, que volviéramos por lo menos una porción de la radio que se preocupara de esta parte del lenguaje? Yo pienso que como existen en los países desarrollados en el mundo, las radiodifusiones estatales, las radiodifusiones que hacen unas programaciones que entregan la cultura al pueblo de su país, evidentemente ahí hay un cuidado de la locución y de la perfección del tipo de locución. Por ejemplo, con el Pato Bañado lo comentábamos mucho y lo comentamos todavía sobre la BBC de Londres, la Radio Nederland de Holanda. Eran emisoras que tenían la misma formación que Cooperativa copiaba en el fondo. Nosotros jamás pronunciábamos un apellido extranjero que no hubiese corroborado a alguien específico que estaba para esas funciones idiomáticas dentro de la radio, que no fuera corroborado a través de la embajada o a través de un estudio perfecto de cómo se pronunciaba su nombre. Entonces, para anunciar una ópera, para anunciar un concierto, la pronunciación del nombre de los autores, de los intérpretes de ese concierto, era perfecta. Era enseñar cómo se debía pronunciar un nombre difícil de pronunciar por todas las características de todos los autores clásicos del mundo. Y eso hoy día no lo tenemos. Y lo tenemos sí en radios que son especializadas, como la Beethoven, por Sí, ejemplo, donde el Pato Bañado sigue haciendo locución. magnífico. Y eso evidentemente, esa cultura tú la transmites. Por ejemplo, hay palabras que la gente de uso común las pronuncia mal. Y evidentemente un locutor, si repite esa mala pronunciación, generaliza ese error. Claro, Nosotros lo que hacíamos era tratar de corregirla a través de nuestra propia locución y de nuestra propia conversación. así es. Han cambiado los tiempos, evidentemente. Han cambiado, ¿ah? No, no entramos en la crítica, pero sí han cambiado. Algunos dicen que todo tiempo pasado fue mejor. Quizás coincidimos que en algunas cosas, como en la radio, probablemente era así la cosa. Háblanos un poquito ahora, porque yo te presenté como un hombre de radio, porque intrínsecamente eres un hombre de radio, pero también hombre de televisión. Cuéntanos un poquito de tus incursiones por la televisión. A ver, se remonta a un periodo en que yo estuve fuera de Chile. Yo viví 4 años en Puerto Rico y evidentemente trabajé en radio y en televisión en Puerto Rico porque es una isla americana en el fondo, es Claro, un estado libre asociado de Estados Unidos y había un trampolín muy importante porque yo a su vez
fui funcionario de servicio informativo de la Embajada de Estados Unidos y era la voz en Chile de la Voz de América de Estados Unidos. ¿Qué tal? Por lo tanto, teníamos en los lanzamientos espaciales comunicaciones internacionales a través de todos los países de América Latina. Y en ese momento yo fui reclutado por Televisión Mexicana para irme a Puerto Rico como corresponsal de Televisa para poder ejercer esa función. Y en Puerto Rico yo era un admirador del programa Tonight. El Tonight era un Johnny Carson, un animador americano, que todavía existe el programa, pero con distintos animadores, donde había un conductor central y había un coanimador, que era un hombre muy famoso también, el coanimador fuera de Johnny Carson. Y era muy famoso porque era la voz oficial comercial de ese programa y de muchos comerciales que se grababan en Estados Unidos. Y yo era un admirador de ese programa porque era culturalmente muy importante. Los entrevistados eran desde el punto de vista cultural, desde el punto de vista artístico, desde el punto de vista deportivo, en general era muy interesante. Es como Noche de Gigantes, que se hizo un poco... copiando el formato, ¿no es cierto? Copiando, exactamente. El Guatón copió, un amigo mío, lo hizo sin ningún problema, como también hizo muchas cosas de concursos que eran de Estados Unidos y de España. Bueno, pero tú también fuiste co-anfitrión con Don Francisco en ese programa. Cierto, la historia se remonta a eso. Entonces yo me fui a Puerto Rico, estuve 3 años y volví a Chile buscado para hacerme gerente comercial de la radio cooperativa. Me fue a buscar unos ejecutivos de la radio cooperativa y me convencieron que me viniera a hacer cargo de la radio para manejar una dirección y una dirección comercial de la radio a través de los proyectos que se habían hecho en Estados Unidos y en Puerto Rico en particular, de comercialización de los medios de comunicaciones radiales y televisivos, distintos a cómo se hacía en Chile, con una relación pública muy intensa, desayunos de negocios, etcétera, etcétera. Y alguien supo que yo allá también lo hacía y quisieron traer. Me trajo un señor que fue importante político en este país, de la democracia cristiana, Carlos Figueroa Serrano. Me fue particularmente a buscar a Puerto Rico y Carlos Figueroa me convenció a que me viniera a hacer cargo de la gerencia comercial de Radio Cooperativa. Y en un momento dado de mucho ajetreo, de que trabajamos mucho, hicimos un formato espectacular de la radio, tuvimos una comercialización exitosa, tuvimos que exceder de esa comercialización a Radio Santiago, que era también un poco ligada a ellos como propiedad, etcétera, etcétera, porque nos sobraban los avisadores, el pollo del pibe realmente era espectacular, pero era un poco haber trasladado un sistema de comercialización distinto, un americano, con mucha agresividad, con mucha fuerza en la comercialización, además de la parte técnica de la comercialización, creando conceptos distintos en Chile, como era los costos por contacto, los costos por mil, ¿no es cierto?, las encuestas, que te decían que si tu audiencia era importante debías invertir y que eso tenía que redituarte a través de lo que significaba la inversión en el avisador, a través de los puntos de contacto donde iba a llegar, lo que hoy es prevalecientemente ya no se hace nada en inversión publicitaria. Sino de esa forma, claro. Y eso también te permite la segmentación de las comunicaciones y de la radio, que en eso es perfecta la radio chilena, la radiodifusión chilena. Hoy día nosotros podemos darnos el lujo, y esto es un paréntesis de la historia, podemos darnos el lujo de tener toda la gama de formatos radiales donde tú, en pocos países del mundo se tienen, pocos países latinoamericanos, no los he escuchado ni los he visto en otras partes, donde tienes desde las radios de música selecta, música clásica, radios de música para adulto mayor, radio para juvenil, radios de carácter deportivas, etcétera, etcétera. O sea, es un abanico de posibilidades, lo que te demuestra la gran capacidad creativa que existe en Chile. Así es. Bueno, y volviendo a la historia, llegué a Chile a hacerme cargo de esta dirección de cooperativa, y básicamente la dirección comercial. Nombré yo a un director artístico que nos fue muy bien con ellos, y estando tomando un café en Vicuña Maquena, en un café, se me acerca un señor y me dice: ¿cómo estás tú? ¿Cuándo llegaste a Chile? No, hace como 3 meses estoy a cargo de la radio comercial. Contigo quiero hablar. Mario Kreuzberg venía con uno de sus hijos, se tomó un café conmigo, me dijo: yo quiero que tú seas el coanimador de Tonight, de Noche de Gigantes.
que en Estados Unidos, aquí se le llamó Noche Gigante, en Estados Unidos se llamaba Tonight. Y ese programa, y él me convenció hábilmente, como ves, Mario, y me dice, y tú vas a ganar mucha plata, porque evidentemente, si tú sabes, el coanimador de Johnny Carson en Estados Unidos es el hombre que graba toda la publicidad, poco menos que del país. Bueno, fue el gancho mayor, ¿no es cierto?, sin pensar que podías tú tener éxito o no en la televisión, sino que yo dije, bueno, aquí hay un área comercial, que yo manejo en radio cooperativa, voy a buscar actividades de clientes, van a rebasarme a mí, o sea, era todo un panorama positivo el que se me ofrecía. Y acepté y ahí empecé en televisión. Pero yo había hecho televisión mucho antes también. Había hecho una televisión importante en programas noticiosos de cierre, en el mismo Canal 13, en una época donde estaba Otero Echeverría, que era director de prensa en ese momento, donde yo era el conductor central de un programa de trasnoche noticioso donde se hacía todo el resumen, lo que hoy hace Paulsen, por ejemplo, CNN. Claro. Un poco el resumen de la actividad del día y lo que va a pasar al día siguiente. Y ahí yo leía noticias. También hicimos programas matacinescos con Pepe Abad y Sergio Silva, que fuimos a transmitir el Mundial de México de fútbol, pero lo que no tenía nada que ver con la pelota, era todo lo externo, lo relacionado con ese Mundial. Hicimos un programa. Yo había trabajado en esa, pero aquí ya tuve una regularidad, estuve prácticamente 10 años siendo Noche Gigante, siendo el coanimador de Radio Proyecto. Lo recuerdo perfectamente. Y creo que muchos televidentes y muchos auditores están recordando esos momentos. Enrique, estamos llegando prácticamente al final de nuestro programa. Se nos hace tan rápido el tiempo, pero tenemos que acotarnos. Tú que eres hombre de televisión, entonces sabrás que tenemos que atenernos a esos tiempos. Finalmente, me gustaría que tú nos dieras una pequeña impresión respecto a este momento histórico que estamos viviendo, las generaciones anteriores, las presentes, que somos testigos del cumplimiento del centenario de la radio en Chile el próximo año. ¿Qué sentimientos, qué emoción te motiva a ti al conocer que uno puede ser testigo de esta gran efeméride? Bueno, evidentemente un sentimiento de emoción, de gratitud, de poder cumplir 100 años una organización como la Archi y la radiodifusión siendo un elemento tan importante en la formación de mucha gente. Si tú recuerdas los radioteatros clásicos de nuestra radiodifusión, que tenían a todo el mundo pegado al receptor de radio, escuchándolo, La Tercera Oreja, programas clásicos en ese sentido, programas cómicos, programas culturales, conciertos. Evidentemente el celebrar 100 años de este proceso de difusión es una alegría muy grande que en nuestro país, como te comentaba, pueda tener este abanico además de radios especializadas en distintas áreas, segmentadas por grupos socioeconómicos, por grupos etarios, etcétera, etcétera. Bueno, nada más que alegrarse y contarte algo que lamentablemente es una frustración que me voy a tener que ir de esta vida seguramente por no haberla podido realizar. Nosotros con Mario Zamorano, un gran locutor también que está en la BBC de Londres, estuvo en las Naciones Unidas, estábamos iniciando el proceso de escribir un libro de la radiodifusión. ¿Conocí a Mario? Y con Mario trabajamos algunos temas. Lamentablemente él por su actividad en las Naciones Unidas y yo ya también un poco por mis actividades en Chile, nos fuimos dejando de lado el proyecto y la verdad es que alcanzamos a entrevistar radialmente con audio en la misma Archi, porque estaba interesada en que así se hiciera también este proyecto. Entrevistamos a mucha gente que hoy día ya no está. Entrevistamos a Sergio Silva, entrevistamos a Yankelevich, entrevistamos a mucha gente. Enrique, pero ese debería ser un proyecto que debieran retomar, digamos. Creo que todavía estamos a tiempo, porque dices tú que como dejarlo. A lo mejor alcanzamos a terminar de revivirlo y tal vez si nosotros mantenemos algún tipo de relación, este programa que ustedes realizan, a los cuales los felicito y me alegro mucho que haya una difusión de la radiodifusión, a lo mejor puede ser coayudante para poder realizar una cosa de ese tipo. Pero todos los países del mundo tienen su gran historia de la radio a través de un libro. Bueno. Y alguien tendrá que terminar de escribirlo y hacerlo. Pero nosotros tenemos algo avanzado. Pero lamentablemente yo creo que los tiempos no nos dieron, no fuimos capaces de terminarlo y lamentablemente
ese es un material que ya incluso se ha perdido muchas de esas entrevistas a través de los cambios de hogar de cada uno de nosotros, donde estaban pero ha sido lamentable. Pero ustedes tienen esa misión y creo que pueden cumplirla a través de este programa y a través de esta función que están haciendo. Conversémoslo después fuera de micrófono, porque ahora tenemos que llegar hasta acá. Ha sido realmente interesante conocer tus historias y particularmente a mí conocerte, aunque sea en forma virtual, y tener esta conversación que ha sido muy grata y que seguramente los televidentes y auditores en todo Chile de Mundo Radio coincidirán plenamente conmigo. Quiero agradecerte y, bueno, desearte lo mejor y rescata esa historia para traducirla en un libro. Estamos justo en el momento que debiera hacerse, los 100 años. Tenemos un año por delante todavía. Sí, tienes razón. ¿Sí? Sería ideal, importante tener un documento de ese tipo de los 100 años de aniversario. A disposición todas las entrevistas, tenemos como cerca de 80 entrevistas acá de gente de radio, Mundo Radio, para que también pueda servir de referencia, para tomar, digamos, no hay ningún problema. Quiero agradecerte una vez más. Bueno, gracias a ustedes, ha sido un gusto poder conversar de algo tan apasionante como lo que nos convoca a todos, ustedes y nosotros. Perfecto. Muchas gracias. Gracias a ti. Enrique González nos ha contado sus historias de radio aquí en Mundo Radio. Rescate, memoria e historias de radio en voz de sus protagonistas, junto a Archi, Asociación de Radiodifusores de Chile, camino al centenario de la radio en nuestro país. Amigas, amigos, si Dios quiere será hasta la próxima.